El jueves, Esclavitud 2.0 era el título, esta es la segunda parte, y partíamos de Romanos 12.2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por vuestra renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si la mente tiene que ser renovada para entender cuál es la voluntad de Dios. Esta es la suya. Cuando se nos tapa la cañería de la casa, cuando uno la destapa y sale un montón de mugre, que a veces son cosas que uno va, sobre todo el baño, ¿vieron? Se tapan con grasitud, pelos, etcétera, etcétera, empieza a fluir el agua. En la mente, cuando se renueva, cuando se limpia, uno entiende con más claridad lo que Dios quiere para nuestras vidas. Veíamos también el jueves la palabra esclavo. En el diccionario dice que carece de libertad y derechos propios por estar sometido de manera absoluta a la voluntad y al dominio de otra persona, que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercadería. Nosotros por ahí tenemos la imagen, si vimos, había una serie muy vieja que se llamaba Raíces, la familia Kunta Kinte, que eran los esclavos de África, pero esa esclavitud ya fue abolida, gracias a Dios. Pero hay otra esclavitud más sutil que vamos a ir viéndola durante el desarrollo de esta charla. Y segundo punto, que está dominado por una pasión o un vicio que necesita para vivir o para sentirse bien. ¿No? Vieron que los fumadores que compulsivos, no nada, nadie se codee, nada, pero necesita un minuto de respiro para salir, fumar y porque... bueno, toda adicción satisface, entre comillas, un vacío. Por eso cantamos esa canción, ¿no? Cuando te encuentres vacío, así el agua busca llenar el espacio vacío, en la vaciedad del alma también busca llenar con otras estimulantes ese vaciamiento. Acá no vamos a hablar solamente de los adictos que señalamos con la mano, sino vamos a señalar nosotros las veces que somos adictos y no nos damos cuenta. Hablábamos de la precariedad o del trabajo precario. ¿Se acuerdan que poníamos como ejemplo? Ahora está muy de moda, sobre todo en Capital. Hay dos aplicaciones que se bajan a los celulares y hay chicos, la mayoría son extranjeros, venezolanos o peruanos, que como tienen precariedad en su documentación, son contratados por empresas virtuales que solamente su relación es con el celular y nada más. No conocen nunca al patrón cara a cara, porque no existe un patrón de carne y hueso, sino una multinacional que maneja esta empresa. Y entonces los jóvenes que empiezan a repartir con las bicicletas, van a andar en Capital con unas mochilas amarillas, reparten alimentos, las personas lo piden por celular, así como piden muchos del Uber y otro tipo de aplicaciones. Y al principio todo bien, como toda tentación, ganan bien y después lo van descartando como si serían personas que no sirven. ¿Cómo lo descartan? Lo descartan, por ejemplo, dándole más kilometraje para que anden y produce un desgaste y después lo bloquean, es decir, que andá a cantarle a Magoya, no tenés forma de reclamar nada. Esta precarización es mundial y está creciendo cada vez más. Por eso lo que antes era un asombro y un fastidio cuando usted llamaba por teléfono a Telecom, a Telefónica reclamando y estaba la musiquita 5 horas, es cada vez más impersonal la relación entre el que trabaja y el que contrata ese trabajo. Libres, esta es una de las empresas, Rappi, libres o precarizados. ¿Cómo soy repartidor de una app de delivery? Es decir, cómo estos jóvenes llegan a entrar por necesidad a hacer esto. Hoy vemos una lucha encarnecida entre taxistas que han pagado fortunas por la licencia del taxi contra aquellos que tienen un auto más o menos potable, se enganchan en Uber
Y acá no es que queremos hacer una lucha entre trabajadores, porque los dos son trabajadores, pero como empresas virtuales le están sacando el puesto a muchas personas. Acá hay 3 modelos, son testimonios, yo los saqué porque son testimonios de Roger, Julio y Eduardo, que trabajan de 12 a 15 horas por día, de lunes a lunes. Veo son un término feo, los negrean, los esclavizan, le pagan 500 pesos por día al principio, pero después, como decía, lo van descartando y después terminan con un sinsabor y una frustración, porque toda la persona que viene del exterior, extranjero, viene con hambre de trabajar. Pero vamos a ver la diferencia entre un trabajo digno y un trabajo que termina esclavizando a la persona. Cuando hay ausencia del Estado, las ONG, iglesias y otras instituciones tienen que crear espacios alternativos de trabajos. Vemos durante años que, por ejemplo, la educación en las escuelas, aparte de la maestra o el maestro dar clase, termina siendo psicólogo, termina siendo contenedor del chico y ahora cada vez más comedores para los chicos. Hay muchos chicos que no van a la escuela por estudiar, sino su prioridad es comer, porque no saben qué hacer con su panza, o los padres los mandan. Acá no se ve tanto, pero en el interior se ve mucho eso. La cooperativa es lo opuesto a estos trabajos verticalistas, porque la cooperativa es horizontal. ¿Qué es una cooperativa? Dar un servicio determinado y buscar el beneficio de todos, creando una independencia. Es decir, en la cooperativa no hay patrones. Si trabajan 3, se reparten entre 3. Si trabajan 10, se reparten entre 10. Vamos a ver ahora que la cooperativa es un modelo bíblico. Ofrece servicios de calidad y precios económicos. Decíamos el jueves que hay cooperativas espontáneas. Por ejemplo, hay gente que se reúne en una esquina, consiguen un micro o alquilan un micro y se van hasta la Salada o hasta el mercado central a comprar alimentos y lo reparten después. ¿Por qué? Porque necesitan buscar precios, ¿no? Nadie va a regalar un precio, más hoy en día uno camina y trata de buscar precios. ¿Amén? Amén. Compartir el riesgo y el beneficio de apoyo mutuo. La cooperativa también se autorregula. Si como no hay patrones, si hay alguien en la cooperativa que es medio, se tira chanta, el otro se va a encargar de que produzca, porque es como un montón de engranajes. Si un engranaje deja de funcionar, toda la maquinaria se para. Como la iglesia. Dice Pablo que todos somos un cuerpo y cada uno tiene su miembro y cada miembro tiene una función en la iglesia. Por eso, decía hoy la pastora, y es importante, las ausencias, no solamente porque extrañamos la figura física que ya nos toca, sino que espiritualmente usted en el banco, que no lo parezca, es un frente de batalla que apoya a la oración para que las fuerzas del mal no vengan a destruirnos. Cuando la iglesia ora, el mar retrocede. Cuando la iglesia está ausente, el mar avanza. ¿Se acuerdan la parábola del jardín? Que no es de Jesús, pero es una palabra muy conocida, que tiene que ver con un jardín o un patio donde hay tierra que no se cultiva. Lo primero que crece, ¿qué es? Yuyo, ¿no? Si yo quiero que crezcan flores, tengo que sacar los yuyos. Pero si yo cultivo flores y no las cuido, los yuyos son más rápidos y terminan ganándole a las flores. Entonces, el mal avanza porque muchas veces la iglesia retrocede. Lo que ha pasado, no voy a hablar en términos futbolísticos porque no es mi tema, pero lo que ha pasado es la señal en estos superclásicos de una sociedad enferma que canaliza su violencia. Son pocos, porque la mayoría quieren disfrutar de un buen deporte, pero esos inadaptados, que son pocos, es la pus de una sociedad que está enferma. Pasa en la cancha, pasa en la política, pasa en la sociedad, es decir, cualquier estímulo los exalta para hacer barbaridades. Pero estas personas algún día fueron niños también, y ningún niño nace violento. Pero el medio, quizás el testimonio mal de la familia, lo llevó a ser violentos. Por eso no podemos juzgar nosotros la violencia. Entenderla y orar y cambiar ese modelo. Porque Jesús lo cambió. Si no, no estaríamos acá.
Él murió por nosotros. Amén. Amén. Hechos 4, 32, 36, lo que está en rojo es lo que quiero hoy remarcar. Dice, tenían todas las cosas en común. Una vez me encontré con un comunista, ateo, y me decía, el comunismo tiene 3 siglos. Le digo, bueno, el comunismo tiene 20 siglos, porque los cristianos tenían las cosas en común. La diferencia del comunismo de Marx es que es ateo, el comunismo cristiano es de fe, pero la palabra común viene de tener las cosas en común. Dice, la multitud de los que habían creído eran de un solo corazón y de una sola alma. Repita conmigo, de un solo corazón, De un solo corazón. y de una sola alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas. Menos la mujer, así, pero se ríe, ¿no? Pero tenían todo en común, es decir, repartían, compartían, no había necesidad. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús y abundantemente la gracia sobre ellos. Es decir, ¿cuándo hay gracia de Dios? Cuando hay solidaridad. Cuando hay egoísmo no está la gracia de Dios. Me voy a salir del libreto, pero me viene ahora un pasaje que encaja con esto. Dios le dice a Moisés, yo voy a darle pan todos los días, maná del cielo. Solamente vas a guardar en tus cestas para el otro día, el día de reposo, porque el día de reposo no quiero que trabajen recogiendo pan. Es decir, que no hagan ni una labor. Moisés obedece y el pan para el día de reposo, que no lo habían recogido sino un día antes, no se pudre. Pero Dios le dice, pero cualquier pan que ustedes lo guardan para acumular, se les va a podrir. Y entonces Moisés se encuentra que mucha gente de su aldea se le empezaba a podrir el pan porque habían desobedecido al mandato de Dios. Lo voy a pasar en limpio. Es como decir, Dios me ayuda, pero yo lo voy a ayudar para que no se olvide que me tiene que ayudar. ¿No? Más o menos así, ¿no? Voy a dar una manito al Señor. El Señor no necesita que le dé una mano. Necesita que seamos obedientes. Amén. Amén. Versículo 34. Así que no había entre ninguno necesitados. Ninguno necesitado. Porque todos los que poseían heredad y casa la vendían y la traían el producto vendido a los pies de los apóstoles y se repartían cada uno según su necesidad. Los apóstoles hacían de mayordomo, es decir, yo voy a explicar el sentido, y por ahí lo dije una vez acá, pero el sentido del Antiguo Testamento, del diezmo, que tan controvertido hoy en día y que mal se abusan muchos, sobre todo muchos siervos lo abusan, se abusan para mal. El verdadero sentido del diezmo era para que en la casa de Dios no falte necesidad. Porque acuérdense que antes de Jesús, y mucho tiempo también después de Jesús, la viuda y el extranjero y el huérfano no tenían obra social. Entonces la comunidad judía se encargaba de juntar esos donativos, esas ofrendas, esos diezmos, y los repartían de vuelta al pueblo. Y entonces el pueblo judío, por eso el Levítico 25, ustedes léanlo en su casa, es largo, pero todo el Levítico 25 describe como un pueblo es solidario por el bien común. Cuando el propietario se aferra de la tierra y dice, yo no voy a perdonar las deudas, yo no voy a perdonar a los esclavos, Dios se enoja y dice, mía es la tierra y mías son las personas. Opuesto a un sistema capitalista o neoliberal como el de ahora. Totalmente opuesto. Yo quisiera hablar un poco de nosotros, porque a veces es bueno hablar de la visión que tenemos. Nosotros formamos una cooperativa, porque la cooperativa viene de la palabra cooperar, todos cooperamos. Tenemos 15 o más colaboradores que están apoyando esta cooperativa que la hemos denominado Malaquías. Malaquías por el profeta, ¿no? Por una palabra que pusimos una vez, que es en mi casa, no nos falta el pan. Nosotros tenemos dos vertientes la principal es Dios, fundamentalmente, pero dos vertientes de sustraer esos alimentos. Uno lo compramos en el banco de alimentos, que es donde está esa espiga. Hacemos una compra mensual con lo que se recauda parte de la iglesia y parte de la cooperativa. Y la otra parte de la pastoral social en Capital, acá
que está acá es el pastor Diego con una colaboradora. Ellos reciben del gobierno, esto viene y ellos reparten a comunidades como la nuestra que están trabajando con comedores y ese tipo de cosas. No damos abasto, y ahora les voy a mostrar por qué. En noviembre se entregaron a 48 familias, 183 personas afectadas, 200 kilos de mercadería. Esta comunidad, así como la ve, somos ricos, no tenemos cuenta bancaria, pero Dios ha provisto. Y Dios seguirá proveyendo. Me llamaron el otro día, me contacté con un merendero de ¿dónde es Carlos? Benavides. Para que le demos alimentos, pero yo hablé con la directora y dijo, cuando nos sobre sí, pero estamos muy justos. Fíjense cómo se corre la bolilla, cómo hay necesidad. Ayer estábamos acá con, que le digo entre paréntesis, lo dije el jueves, lo voy a decir ahora. Abrimos una parrilla porque lo que vendemos ahí también va a ir para la cooperativa, porque necesitamos comprar cosas que no la conseguimos muchas veces ni en el banco de alimentos ni de capital. Anteayer vino una persona a buscar azúcar, no había azúcar y bueno, entonces para mí fue un desafío. Tiene que haber un fondo para comprar reservas para la persona que necesita. Amén. Por eso es una tarea solidaria de todos, no es algo que se le ocurrió a uno o a dos personas. Esto es parte de la crisis que estamos viviendo. ¿Por qué quiero mostrarle esto? Porque esto es lo opuesto al individualismo que hoy se está pregonando. La gente dice, sálvese el que pueda. Los que se acuerdan de la crisis 2001, de los famosos saqueos, de cómo pequeños almacenes o supermercados chicos, porque no lo van a tocar a Carrefour, obviamente, pero sí a los supermercados chicos, la gente, muchas por desesperación y muchos por abuso, rompían y robaban cosas. Tampoco voy a entrar en juzgar eso, pero sí digo que cuando hay un desborde social, la iglesia tiene que contener ese desborde. Y hermanos, el año que viene va a ser peor que este, porque estamos endeudados hasta las manos y no vamos a salir así fácil. Dios es el único que nos puede dar la salida. Amén. Ahora voy a hablar no de la esclavitud social, sino de la esclavitud personal. En este dibujo encontramos 3 manos atadas: vicios y adicciones. Es lo más común: un cigarrillo, que es una petaca, y un celular. Algunos se identificaron. Hoy le decía a una persona por WhatsApp que me escribió y yo le contesté, le digo, ¿el cuchillo es bueno o es malo? Me decía, ¿por qué me lo decís? Porque con un cuchillo puedes cortar un pedazo de pan, con un cuchillo puedes matar a una persona. El cuchillo no es ni bueno ni malo, sino depende para qué se use. ¿Se entiende? Cuando uno necesita llenar ese vacío con un objeto de cualquier índole, porque esto es más amplio, es porque algo interiormente de esa persona no está bien. Así como el agua busca llenar los lugares más bajos, cantábamos recién, es difícil aceptar los vicios, porque la mayoría de las ocasiones nos han ayudado más que cualquier persona. Eso es una realidad, es un diagnóstico. Los vicios parcialmente han ayudado, pero son atajos que terminan en una trampa, ¿no? Como aquella persona que tuvo, vieron como en las novelas, ¿no? Que tuvo una pérdida porque se separó, porque se le murió un familiar y se da la bebida. Y entonces al principio ese escapismo le hace olvidar ese dolor, pero eso dura poco. Porque cuando se va el efecto del alcohol, la memoria sigue intacta. Entonces, somos entrampados, porque detrás de esto está Satanás, somos entrampados por necesidades básicas que muchas veces no podemos llenar con nada. Esclavos de los vicios. Somos libres, ya no tenemos cadenas, quizás no dependemos de ningún patrón,
pero muchas veces somos esclavos. El pecado destruye a quien lo comete. La palabra de pecado dice, la palabra es muerte. Pero abajo dice, no juzgues y no será juzgado. Es decir, uno nunca puede ver a la persona que está mal por una adicción desde arriba, sino entenderlo. Porque la persona que está en una adicción está enferma. Y al enfermo no hay que juzgarlo, sino que hay que curarlo. ¿Saben que la iglesia también es terapéutica? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Claro que sí. Porque el tenedor, quizás no somos psicólogos profesionales, pero muchas veces viene gente bajoneada, con problemas, y con que uno la escuche ya siente que algo hizo. Me acuerdo, una vez yo estaba en una iglesia en Capital y una señora vino de la calle, éramos 4 pastores teniendo los boxers, eran boxers porque tenía gente hacia escuela. Había gente de la iglesia y gente de la calle, plena Avenida Alberti. Y vino una señora, se me sentó, me habló 45 minutos, pero yo tenía el reloj ahí, 45 minutos, me contó vida y obra de ella, de su marido, de su hijo, de su nieto, de toda la familia. Y yo digo, bueno, me dio un espacio para hablar. Ni amén me dejó decir. Gracias, pastor, chao. Y se fue. Y yo cuando se iba le dije, Dios te bendiga. No pude hablar. Me di cuenta que lo que necesitaba esta persona era que la escuche a alguien. Se ve que mi marido lo escuchaba. Pobre, ¿no? Pero si tenía una carga emocional. Y a veces pasa, uno no tiene toda la solución y ni todas las respuestas. Pero a veces podemos escuchar. Y cuando tenemos que escuchar tenemos que mirar los ojos. Qué feo cuando te hablan y... ¿Qué decías? ¿No? Oremos por los que están sumidos en los vicios de drogas, alcohol y otras ataduras. Es larga la lista, Es larga. Pero todo lo que nos hace dependientes terminamos siendo esclavos. Por eso un ídolo que Dios siempre combate, no es solamente, nosotros siempre decimos, ay, los católicos son idólatras porque tienen las estatuitas. Sí, pero ¿cuál es tu ídolo? Porque un ídolo no es solamente una estatuita. Un ídolo es aquello que se convierte en un fin en sí mismo. Si para mí la computadora es mi ídolo y no puedo dormir sin ella, se me convirtió en un ídolo. Aunque no le prenda velas. Si un ser querido es más importante que Dios, se me convirtió en un ídolo. Y no lo digo yo, lo dijo Jesús. El que ama más a su padre, a su madre, esposa, hermano, más que a mí, no es digno de mí. Dios, ¿qué es? ¿Egocéntrico? ¿Dios quiere la exclusividad? No, Dios quiere ubicarnos, porque el otro que amamos también tiene errores. Y si confiamos excesivamente, nos vamos a defraudar. Por eso hay que confiar, pero hasta cierto punto. Pero la confianza plena y absoluta es hacia el Señor. Es muy diferente. Me gustó ese chiste, jaja, eres un mono, le dice. Y el otro dice, sí, vos sos un esclavo. Nos reímos de las monerías de los monos, pero somos más monos que los monos. Porque el mono es un animal, el animal tiene un instinto y el instinto responde a un código genético de mono. ¿Qué va a hacer un mono? Monerías. Pero el ser humano hace idioteces. Hace idioteces. Hoy vi algún video que me compuso de unos zarpados que lo llevaban a un perro, lo tiraban para arriba, lo mataban. Y yo digo, el ser humano que dice que es un ser racional termina siendo más irracional que un animal. Porque un animal mata por instinto. Un león te va a comer porque tiene hambre, no te va a comer porque por deporte. Pero sí lo van a cazar a él por deporte. ¿En serio? ¿José el chiste del león convertido? No.
Dice que va un misionero a predicar la palabra en África y se le aparece un león y lo iba a comer y le dice el pastor a Dios: Señor, que este león se convierta. Y al rato el león dice: Señor, gracias por estos alimentos. Su naturaleza no cambió, pero fue agradecido, ¿no? Bueno, por lo menos fue agradecido. Fue agradecido. Humano que no se... Claro. Bueno, no oren porque no se va a convertir. El león te va a comer si tiene hambre. Pero yo no he visto en una jaula de león cabezas de hombre colgadas así como trofeo. Pero sí he visto cabezas de animales colgadas, ¿no? Es eso ahí. Es decir, yo admito la cacería por hambre, porque Dios nos puso en el Génesis todo para alimentación. No el fanatismo del veganismo, que no matan a un animal porque tienen miedo de que ese animal sea parte de la creación y no se come nada. No, pero sí respetar la creación. Si no lo vas a comer, déjalo vivir. Tengo un amigo que nos criamos desde chico que practica la pesca mosca. Y hemos visto con mi esposa la foto que él tiene así. Ha sacado unos bichos así grandes. Surubí, dorado. Y digo: Jorge, ¿qué hace después? No quiero el agua de vuelta, porque el deporte es sacarlo. La pesca mosca es así. Usted va a decir que estúpido. ¿Por qué no lo ponen a la parrilla? Pero mi amigo está muy bien económicamente, no necesita pescar para comer pescado. Lo hace por deporte. Y lo devuelve al agua. Y uno un dorado así, en aguas limpias encima, porque lo pescan en el sur de la Patagonia. Hoy, cuando Marina leyó ese texto, digo: esa es la clave. Porque yo lo había preparado esta mañana y coincidimos en este pasaje. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso en vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué hermosa imagen. Esta es la persona que no da más, que está agotada porque ha probado todos los vicios, todas las salidas. Yo conocí a un médico que me lo presentó un pastor porque fuimos a orar por la casa y después se quedó charlando, un médico cardiólogo, muy conocido en el ambiente de los médicos, pero no me acuerdo el nombre, ahora hace años. Había tenido 7 divorcios y 3 bypass. No sé si los bypass fue por los divorcios. Y mi pastor, que era muy así, dicharachero, le dice: en el 8º avisarme así, es una fiesta, cargándolo, ¿no? Y porque es como que no se satisfacía nunca. Y después descubrió, cuando él tuvo un encuentro con Jesús, que cambiar a una mujer, como cambiarlo de ropa, no era la solución para su... Es decir, uno puede entender un fracaso, puede entender una crisis, 2, pero 7, algo pasa, ¿no? Entonces digo, ahí no hubo droga, no hubo narcóticos, no hubo alcohol, pero hubo una necesidad, me hizo acordar mucho a la mujer samaritana, 5 manitos. Y Jesús la vio y le dijo: mujer, metiste la pata, ninguno de estos hombres te dio satisfacción. Si venís a mí, de mi interior y de tu interior, si me aceptás, van a correr ríos de agua viva. Por eso, Cristo, y no es una propaganda de una iglesia, pero Cristo es la solución. Amén. Cristo es la solución. Muy pocas veces somos conscientes de que el Señor es el único que nos puede liberar de toda atadura. Y lamento mucho cuando las iglesias derivan a psicólogos y a psiquiatras sin antes haber orado por la persona. Y yo no tengo nada en contra de los psicólogos y de las psiquiatras.
pero la iglesia está para sanar también. Porque en el nombre del Señor, dice la palabra, impondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. Amén. Y hay enfermos que no les duele el estómago, pero les duele el alma por su vacío existencial. No saben qué hacer con su vida. No sé si estás en esta condición, pero yo, cada vez que voy a la oración con mi esposa, me pasa una película de un montón de gente que conozco que todavía es insatisfecha porque ha rechazado o no quiere saber nada con Dios. Y esa canción que dice solamente Dios hace el mundo feliz es una verdad. Un médico, el otro día estaba viendo un documental de médicos de fronteras, un médico que no trabaja en un hospital, que trabaja en la frontera, trabaja con un equipo ambulatorio y precario y justo para esa situación. Lleva el equipamiento encima porque sabe que trabaja en situaciones límites de riesgos, donde hay paludismo, tuberculosis y otro tipo de enfermedades. Pero el médico es consciente que si no lleva esos antídotos, se le muere la persona en el camino. Acá si una persona tiene una enfermedad, tiene un hospital donde es atendida. Pero en las fronteras o en las zonas aledañas, cerca de la nada, el médico tiene que tener todo el equipamiento. Nosotros somos médicos del Señor. No, yo, todos nosotros. Porque la palabra de Dios dice en Pedro, somos real sacerdocio, pueblo santo, escogido por Dios. ¿Para qué? Para proclamar a aquel que a nosotros nos llamó de las tinieblas, nos sacó a la luz de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando vas en el colectivo tenés que decir, yo tengo una mochila. ¿Qué estás viendo? No, pero miren, escúchenme, no se distraigan mucho. Nosotros somos portadores de eso. Como por ahí vas a decir, pero yo no fumo, no tengo, no me drogo. Bueno, gloria a Dios. Pero algo te ata. Porque no estamos libres, vamos a estar libres cuando estemos con Él. Pero si no estamos atados y somos libres, peor todavía. Porque tenemos una gran responsabilidad. Porque un ciego no puede guiar a otro ciego, dijo Jesús. Un enfermo no puede sanar a otro enfermo. Pero si somos sanos, estamos libres, entonces ahí tenemos doble responsabilidad. Vamos a orar. Amén. Padre, tiene sus ojos, traten de concentrarse en esta oración. Señor, hemos visto estos días esta nueva esclavitud del siglo XXI, esclavitud que muchos están atrapados por trabajos precarios, mal pagos, una explotación del hombre por el hombre en una forma diabólica, Señor. Vemos chicas que son secuestradas y llevados a la trata de blancas, Señor, por inescrupulosos. Vemos chicos explotados para trabajar en la esclavitud infantil. Lo vemos, Señor, a veces haciendo tareas de hombres. Hace poco, Señor, un diario revelaba en una provincia cómo chicos trabajaban como hombres, personas adultas, en trabajos muy insalubres para su vida, donde el niño tiene derecho solamente a estudiar y a desarrollar su infancia. Señor, perdónanos por las veces que no hemos tomado conciencia que en nosotros está tu presencia y que somos portadores de luz en esta sociedad de tinieblas. Señor, si estamos atados a algo todavía, no sé, a un vicio que nos pone mal, que no podemos salir, libéranos en esta noche, Señor. Y si hemos salido, oramos e intercedemos por aquellos que amamos, que son parte de nuestras vidas y están atados, Señor. Dicen que son libres, que no necesitan de la iglesia, que no necesitan de Dios. Pero ya al proclamarlos se esclavizan en sus propios pecados, Señor. Los amamos, no los juzgamos.
Pero te pedimos, Señor, que empieces a operar en sus vidas, sobre nuestros seres queridos, padres, hijos, familiares, primos, sobrinos, sobrinas, compañeros de trabajo, vecinos, chicos en las calles que los vemos con el alcohol hasta la madrugada, o con marihuana, Señor, o con otras drogas. Señor, el mundo está siendo azotado por el mal. El mal estructurado en redes que usan a la persona como un objeto. El mal que está agazapado y que no descansa ni de día ni de noche. Amén. Ayudarnos, Señor, a hacer luz, Sí, Señor. a ser sal de la tierra, a dar esperanza donde hay desesperanza, Sí, Señor. a llevar un pedazo de pan si está a nuestro alcance, Señor, a compartirlo. Señor, ayudarnos a ser solidarios, ayudarnos a llevar adelante este proyecto que nos has puesto en esta iglesia. Señor, que no haya ningún necesitado en tus hijos y si es posible en el barrio, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das de bendecir, porque al bendecir somos bendecidos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre.